Encantadísimo de estar con ustedes una vez más, don Carlos Cuello. Primer programa del tercer mes del año. Así es, el día 1, Tineo siempre dice que no se dice el día primero, sino el día 1, el día 1 de marzo. Un marzo cargado de expectativas después del discurso del presidente de la República, y después de ese discurso fue friendo y comiendo porque ya hay varios proyectos de ley sometidos al Congreso Nacional, Carlos Cuello. Semana Santa es en abril. ¿En abril? En abril, Semana Santa. Hay una etapa que a uno se le borra. No, Semana Santa es abril. Pero de lo que vamos a hablar es de anuncios que hizo el presidente y que ya están en curso. Por ejemplo, para este marzo, aumento de salario, y eso tiene sus implicaciones para lo que deberá ser aumento de salario en el sector privado. Por otra parte, modificación en leyes importantes como la reforma de la seguridad social, la reforma o cambio de lo que es el Instituto Dominicano del Seguro Social, y en materia hipotecaria también hay una reforma. Y por otro lado, las autoridades del Banco Central y la Junta Monetaria que toman medidas con relación a la tasa de política monetaria. ¿Está bien? De eso es que vamos a hablar hoy, este señor y yo, con ustedes. Bien, vamos a la pausa. Carlos, después del discurso, que fue un discurso bastante amplio, de 2 horas y tanto, ¿verdad? El más largo. El más largo, con mucho contenido, porque viene no solo cumpliendo con lo que dispone la Constitución de la República, en el sentido de que los presidentes deben dar a conocer su memoria del último año, sino que se fue al 2012 y entonces trajo todas esas informaciones sobre lo que ha hecho su administración de gobierno. Pero dentro de muchas cosas que digo, hay elementos muy puntuales porque van directamente a la población, directamente. Uno de ellos es el caso del aumento en el salario en el sector público, con un 100% en el caso del salario mínimo, que era de 5,000 pesos y ahora a partir de este marzo final estarán cobrando 10,000 pesos. Y los que cobran de 10,000 a 20,000 pesos tendrán un incremento de un 10%. Y los que cobran de 20 a 30,000 pesos tendrán un incremento de un 5%. Pero concomitantemente con eso, esas mismas proporciones se manejaron con el tema de los pensionados. Las pensiones que estaban en 5,000 pesos irán a 8,000 pesos. Y de los de 10 a 20 tendrán un 10% y los de 20 a 30 un 5%. Eso quiere decir que se está respondiendo a un requerimiento desde hace muchísimo tiempo, que ha estado encabezado incluso en términos del oficialismo por el Banco Central. Don Héctor Valdés Albizu ha sido enfático y reiterativo en el sentido de que ya ha llegado el momento de derramar más parte del crecimiento de las riquezas del país, un crecimiento de economía que la más reciente del año pasado alcanzó un 7%. Tú como economista puedes un poco hablarnos de qué va a significar, cuáles pueden ser, Carlos, el impacto que pueda tener ese registro de aumento en el mínimo en el gobierno con relación a las discusiones que hay para que haya también aumento en el sector privado. Recuérdate que el mismo presidente de la República dijo en una ocasión que no se podía vivir con 10,000 pesos. Con 10,000 pesos, así es. Entonces se está llevando el salario mínimo que abarca, uno piensa que no, pero cuando tú sumas las escalas que tú mencionaste, cerca de 500,000. 55%. Sí, 55%, que son cerca de 300,000. Solamente el 16.5% gana por debajo de los... Exactamente. Entonces, como quiera, eso va a tener un impacto. Que eso es desigualdad. Sí. Eso es falta de... Sin lugar a dudas. Pero además manda equidad. Señales en el proceso de revisión del salario privado. Sí. Manda señales. Manda porque no es lo mismo señales. revisar un salario privado
con una diferencia tan significativa que más reducido, aunque los empleados públicos creo que tienen un horario diferenciado, Sí, ¿no? diferenciado. Pero como quiera, tú recuerdas en los años 80 que era igual el salario mínimo. Cuando don Antonio proclamó el salario mínimo, creo que lo llevó de 75 a 96, o algo así, o a 125, no recuerdo. A Pero 125. era igual para todo, igual, sector sí. público y privado. Sí, sí. Entonces después se fue separando por la jornada, por lo que fuere, ¿no? Y actualmente existe esa separación entre ambos, ¿no? Con todo, y que el privado también tiene bonificación, regalía, una serie de concesiones, ¿no? Pero yo creo que es un buen anuncio y de alguna manera va a contribuir a dinamizar la economía, una economía que tiene más de las 3/4 partes de lo que es el gasto en alimentación, vestido, comida, o sea, Consumo. Consumo. Entonces, eso va a dinamizar la economía. Pero agrégale a eso, que deberá producirse también en los próximos meses el reajuste en el sector privado. Exactamente. Con la señal que manda esto, también el sector privado tendrá que ser un poquito más generoso. Más generoso. Entonces, eso yo creo que son dos puntos muy importantes. Lamentablemente la gente vio el discurso como electorero, pero el que se... óyeme... Es que eso se esperaba. Pero es de que ya justicia. era justicia. Pero lo del salario es de justicia. Es de justicia. Eso no... Al margen de asuntos que fuera electorales. ahora, que fuera, no importa. No, pero y eso, lo de los pensionados también, una pensión Óyeme. de 5,000, por no, Dios. ya lo llevó a 8, creo. A 8 Sí. y de ahí en adelante aumento de 10 y un 5%, yo pienso que era justo. Hay que también. destacar que hay ministerios que no entran, que no tienen salario prácticamente de esa escala, como el de educación, por El de ejemplo, que tiene educación, otra estructura sí, salarial. sí. Salud pública, si tiene, Pero tendrá ya muy ahí poco. se registraron aumentos, incluso, Sí, porque ya se... sobre todo en el sector de la educación se hicieron aumentos Y considerables. educación y salud generalmente se hacen aumentos cuando vienen esos movimientos, que se le hacen Es como un acuerdo con los gremios Exactamente. y ese tipo de cosas. Pero de todos modos es una noticia muy importante cuando tú la combinas con la del sector privado, que Sí, debe producirse, ¿no? claro. Eso va a dinamizar más la economía. Así es. Y cuello, otra cosa que tocó el presidente de la República, que lo tengo aquí, fue el sometimiento de varios proyectos de ley. Dentro de esos proyectos, aquí los tengo. La de modificación de la ley 8701 de la Exactamente. Seguridad Social. Está aquí. El 8701, como la ley de la Seguridad Social, ya se habían tomado iniciativas ya para llevar a cabo esa modificación. De hecho, hay un anteproyecto de ley en el Congreso, ¿no? Depositado, con el propósito de hacer cambios, por ejemplo, lo que es, y es una parte que los trabajadores la han objetado, la edad para el retiro. Inicialmente la pensión, el sistema de pensiones nuestro partió de 30 años, de 360 cotizaciones, ¿no? De 30 Sí, años, sí. y una edad límite de retiro de 60 años, o las 360 cotizaciones. Hoy en día 60 años está muy corto con respecto a la esperanza de vida. Cierto. Entonces lo que se la está esperanza de vida. planteando es que se ajuste la edad para que se permita que las personas se retiren un poquito más adelante. Lo están haciendo casi todos los sistemas de pensión, Sí. porque no están siendo sustentables. Entonces esa es una de las partes que se está planteando con la de la seguridad social. Lo otro también es ver la manera de que los trabajadores informales, que son muchos aquí, puedan seguir cotizando. Que el pensionado no pierda su seguro. Por ejemplo, a propósito que tú dices eso, una de las medidas importantes fue la que tiene que ver con las MIPYMES y los cambios que se van a dar en el sistema impositivo para favorecerla aún más, la eliminación de pagos importantes como es el anticipo, el pago de activos, que me parece que es un 1%. Eso va a redundar en beneficiar a más de 1 millón de personas que están al frente de MIPYMES en todo el país, entre claro. micro, pequeñas y medianas empresas. Pero Que el trabajador pueda también incrementar su cotización, su cobertura. Exactamente. Eso es otra. Y entonces eso va a llevar a que mucha gente que temía formalizar sus empresas. Y quedó afuera. Es que tú tienes cotizante la mitad de lo que tiene inscrito. Así es. Porque tú consigues un trabajo, el trabajo aquí es muy inestable, tú lo sabes. Así Entonces es. ya queda fuera la seguridad Queda fuera. social. Mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a puntualizar el tema de las reformas, de los proyectos de reforma que ya fueron sometidos por el presidente de la República a la consideración del Congreso Nacional
y vamos a hablar de la tasa de interés monetaria por parte del Banco Central y lo que percibe el Banco Central a propósito de lo que está aconteciendo a nivel de otros países, sobre todo de un país tan importante como los Estados Unidos. Vamos a la pausa y retornamos. La pregunta del millón: ¿y de dónde van a salir los chelitos para esos aumentos anunciados por el presidente de la República? Bueno, el ministro de Hacienda, don Donald Guerrero, Donaldo para sus amigos, dio algunas pinceladas. Nosotros decimos que un presidente no va a tomar una decisión, una medida de esa naturaleza, sin previamente estar consciente de las implicaciones que tiene. Son más de 3.500 millones. Y del dinero, son más de 3.500 millones. Pero hay varias cosas. Donald Guerrero hablaba del sistema de multa. Las multas van a aumentar. Sí, porque están basadas en salario mínimo. Sí, y además lo que está generando el precio del petróleo, que fue a 65. Del petróleo, exactamente. Es otro componente que va a tener que tomar. Y la eficiencia que se espera que se Pero tome. Además está de por medio la eficiencia recaudadora. Sí. Que fíjense ustedes que solo por evasión fiscal se recaudaron 1.500 millones de pesos. Sí. O sea que las autoridades han tomado en cuenta todos y cada uno de esos nichos para responder a un requerimiento y luego a una responsabilidad del Estado Dominicano que se verificó con esos aumentos. Ojalá y no se sacrifique en la inversión, que ha sido el gran... No, eso no puede ser. No, porque bajo ninguna circunstancia. Sí, esa es la partida más sacrificada. Esa es la más, exactamente. Y también recuerda que el Banco Central, la capitalización del Banco Central. Sí, pero ya, aunque ya el gobernador del Banco Central habló de eso, que están en buen ritmo y pudieran disminuir ya a menos de un 2% el déficit del gobierno y también los recursos que deben ir desde el gobierno a resolver el problema del Banco Central que traemos desde el 2003 con la quiebra bancaria aquella. Pero mira, los proyectos que fueron sometidos al Congreso Nacional modificación de la ley son dos proyectos. Uno de modificación de la ley 8701 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Y el 189 la eliminación del para el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso. No, y la eliminación de la entelequia, que todavía está. El IDS es el seguro social. Sí, eso se va. Se va a crear una nueva figura, un nuevo instituto. Sí, ya Hacienda habló de un primer aporte, creo, para garantizar las pensiones de los. Sí, porque no van a sacar a los empleados, no va a haber. Es que ya los hospitales pasaron, recuérdate, al Sistema Nacional de Salud. Sí, entonces lo que queda es como la caja de pensiones, creo. Y en cuanto a los hipotecarios, es importante resaltar. Y el riesgo laboral también. Que era la necesidad que se tenía. De modificar eso por los montos de las viviendas, por ejemplo, de bajo costo. Sí. Que antes estaban establecidos en 1 millón y tanto, ahora será llevado a 3 millones. 3 millones y medio, creo. 3 millones y medio, me parece. Sí. Yo creo que eso es racional por el asunto de los precios de la vivienda y el ajuste de los costos. Claro. ¿Verdad? Y entonces eso se va a llevar a cabo. Y los fideicomisos, que es una figura importante porque es lo que ha permitido, por ejemplo, un incremento de la inversión del sector privado en la construcción de viviendas a ese nivel. Y una seguridad para los adquirientes también. Y una seguridad para los iniciales se manejan en un fondo de fideicomiso. Al margen de las consideraciones políticas, estas son de los puntos que tocados por el presidente que van focalizados a resolver problemas y a responder a requerimientos. Porque estábamos buscando reformar algo que ha funcionado, porque la reforma, la seguridad social ha funcionado, pero tiene todavía elementos que tienen que ser reformados aún más. Bueno, es que la ley, hay una parte financiera de la ley. Y es que cuando comenzó el sistema, obviamente que se pensó que iba a ser muy limitado. Muy limitado. Entonces se le dio una participación. Se amplió. A las AFP. Que ellas mismas incluso dicen estar de acuerdo con la modificación. Era una comisión de menos de un 1, pero una participación en la inversión
de un porcentaje sobre la ganancia. Sobre la ganancia. Y eso ha Eso reflejado... se va a disminuir y eso va a tener un ahorro en 12 años de 40.000 millones, muy importante, para ser incorporado entonces al sistema de pensión de a los trabajadores. Pero mira, por otra parte, yo no abogaría, porque hay gente que ha planteado aquí que se elimine el sistema. No, porque eso ha garantizado que ahora mismo se tenga más de 600.000 millones de pesos que están ahí. La eficiencia del sistema financiero en el manejo de esos recursos. Nosotros no podemos jugar con eso. Y el gobierno como principal beneficiario. Exacto. Porque se está financiando, más de un 75% lo está usando. Pero por supuesto. Por eso aquí no hay inflación ni emisiones inorgánicas. Por varias vías, incluyendo el Banco Central. Y está pagando los intereses. Se está pagando los intereses, eso es verdad. Pero, Carlos, en el marco de todo esto está una medida que acaba de tomar en la semana pasada las autoridades monetarias, la Junta Monetaria, mantuvieron en 5,5, la tasa de política monetaria. Exactamente. Se tomaron en cuenta varios factores, el comportamiento de la inflación, de los precios, la estabilidad. En enero, por ejemplo, negativo. Exactamente, negativo. Y se tomaron en cuenta también factores como el que pudiera afectar, en el caso de las tasas de interés en los Estados Unidos, sí. Donde hay una merma. Fíjate que mientras nosotros ya estamos proyectando crecimiento de 5,5, que es muy bueno para final de año, en Estados Unidos se está proyectando una disminución en el ritmo de crecimiento. Con esa disminución, ustedes saben lo que va a pasar con esos mercados, con lo que pudiera pasar con las remesas. Hay mucha incertidumbre. Y hay mucha incertidumbre. Sobre todo, que eso es lo que, digamos, perjudica más la economía. Sí. El resultado fue bueno el año pasado para Estados Unidos, fue 2.9% el resultado de la economía. Pero, lo que tú dices, las expectativas para este año tienen mucha nebulosa. Sí. Pero afortunadamente los precios del petróleo, aunque se han desplazado ligeramente, pero están todavía en torno a los $55. O a los niveles que se colocaron. Nosotros proyectamos 65. Eso se en el presupuesto. Sí. Ese es uno de los renglones que dice el ministro de Hacienda que podría favorecer. Pero tú sabes que con el petróleo nunca se está seguro. No. Ahí la volatilidad es muy frecuente. Cuando tú vienes a ver, se te dispara. Hay una situación que se está dando, oigan bien esto a propósito del petróleo, una situación que se está dando con Estados Unidos, Corea y toda esa región, todo el asunto de la guerra comercial con China, la situación con Venezuela, problemas con el bloque que han conformado la OPEP Rusia. La OPEP bajó la producción. Exacto. Y Venezuela se le ha caído la producción. Sí, pero con todo y eso, no ha subido. No ha subido porque Estados Unidos es de los países que más ha incrementado la producción. Sí, y que Donald Trump, el presidente Donald Trump, una de las cosas que nos ha favorecido es que él tiene el empeño, no solo que se mantenga un petróleo bajo, sino, estable, sino que apunte hacia la baja. Es lo que él ha dicho en varias ocasiones y ha estado actuando. El Banco Central ha tomado en cuenta todos esos factores, tanto locales como internacionales, para mantener la tasa de política monetaria en un 5.50, que no es una tasa comercial, pero es una tasa de referencia. Sí. Y cuando esa tasa se sube, lo que busca es estimular la banca para que lleve más depósitos. Claro. Entonces lo ha hecho con mucha cautela, tiene ya casi un año en 5.50, ¿no? 5.50. No ha habido presión inflacionaria por asunto monetario, absolutamente, pese a que la economía está creciendo ligeramente por encima del potencial. Y que ya sí nos vamos a colocar a final de año, de acuerdo, ahí el presidente lo trató. En las primeras economías. Entre 4, digo la inflación, terminaría entre 4 más 1. Esa es la proyección, pero este año también teníamos esa misma proyección. O sea, desde que el Banco Central lleva el objetivo meta inflación, nos hemos mantenido por debajo del 5. El año pasado subían 4 puntos y pico al final, por la presión del petróleo, ¿no? Sí. Pero este año fue de apenas 1.17, la más baja en 34 años. Así es. Entonces, en materia de inflación, la verdad es que ha habido logros, porque aunque no tenemos un Banco Central con autonomía, se le ha respetado mucho el manejo de la política monetaria. Déjame dar una contaminadita política a esto ahora. Una sola, permíteme, porque yo sé que a ti no te gustan esas cosas, pero es bueno señalar que es todavía, miren cómo va la economía, estable, en crecimiento, aumento de salario, hay expectativas muy buenas con Punta Catalina, que ya entró, ya está en línea, sí, no es tan fácil, es gradualmente que es una primera fase, sí. Muy bien, hay expectativas muy positivas, no lo dañen.
y quien tiene la mayor responsabilidad de mantener el clima de estabilidad social, política y económica en el país es el PLD, porque es el que está en el poder. No es porque sea el más importante partido, sino porque está en el Estado, tiene todos los entramados de poder del país. Como vaya su comportamiento, de alguna manera eso pudiera afectar o no este clima fabuloso de estabilidad. Lo que pasa es que ellos tienen dos oposiciones ahora. Ah, bueno, porque otra se fuera. pongan de acuerdo, para que no dañen la economía. Bueno. Señores, bellito. Acabó el tiempo. Nos vemos la próxima ocasión. Bye bye.